vamos a estar trabajando en esta sección sobre lo que hemos llamado la canasta verde. ¿Por qué una canasta verde? Primero es porque tenemos que entender desde una mirada decolonial que los parámetros convencionales que se construyeron en el siglo XX, pues por un lado ya ha pasado mucho tiempo y además tiempo en el que las cosas se transforman muy rápidamente. Por lo tanto, esos parámetros, como el de la canasta básica convencional, ya ha perdido cierta vigencia, ¿no? Y eso lo decimos además siguiendo los nuevos parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, que es el sistema NOVA, que nos habla del problema de consumo de alimentos procesados y muy procesados. Como hemos visto, los alimentos procesados y muy procesados son, por ejemplo, harinas, aceites, pasta, arroz blanco. Todos esos son alimentos procesados y ultraprocesados. Y ya sabemos que el excesivo consumo de estos alimentos, que además se ha dado en los últimos 30, 40 años, pues está relacionado a las principales causas de mortalidad y morbilidad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que generan entre 30 y 40 millones de muertes al año en todo el planeta. De manera tal que pues es importantísimo considerar que entonces tenemos que buscar nuevos parámetros decoloniales. Aparte de eso, el parámetro de la canasta básica alimentaria, que es con el que, digamos, planificamos el tema alimentario y donde colocamos los alimentos que consideramos necesarios para la vida, pues fue diseñada en gran medida por las grandes corporaciones que producían alimentos procesados y ultraprocesados. Y además homogeniza los parámetros a todo, digamos, un amplio territorio, sin considerar, por ejemplo, aspectos ambientales, aspectos territoriales, aspectos culturales. Entonces, pues la canasta básica o la canasta verde, que es la que hemos denominado, que vas a poder acceder en el link que compartimos en esta sección, pues básicamente plantea un enfoque donde es desde una mirada integral, integrativa, holística, crítica, podemos orientar la alimentación basado primero que nada en nuestra relación con nuestro entorno, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a recomendar con esta canasta verde primero es lo que se produce en el territorio, no un maíz que viene de Canadá o un trigo que viene de Rusia, sino por el contrario alimentos que se puedan producir en el contexto donde usted habite. Puedes estar en Mérida, puedes estar en Caracas, puedes estar en Falcón, puedes estar en Sucre, y cada uno tiene algunas características particulares. Obviamente todos estamos en un medio tropical y eso es una gran maravilla que tampoco se evidencia en la canasta básica convencional, y eso es otro elemento fundamental. Es decir, tenemos que reconocer que estamos en un medio tropical que es el más rico del planeta en términos de recursos naturales y por supuesto en términos de biodiversidad agroalimentaria. Por lo tanto, en gran medida los problemas alimentarios también significan una colonización mental por lo que estamos pensando en consumir y creemos que los alimentos que debemos consumir son los alimentos que nos da el mercado transnacional y las grandes corporaciones, cuando en realidad tenemos suficientes recursos y podemos optimizar inclusive los recursos que ya tenemos por ser un país tropical. Aparte de eso está el tema de los alimentos de temporada, ¿sí? Es decir, no todo el año deberíamos comer lo mismo, tenemos cambios de temporada. Básicamente en el trópico tenemos una temporada seca y una temporada de lluvia, pero en todo caso pues es importante considerar eso, y eso significa que además esos parámetros no van a ser igual todo el año, como estamos diciendo, sino que pueden ir cambiando en función del lugar donde esté, pero también en función de la época del año en que nos consigamos, ¿eh? Entonces, este parámetro de canasta verde te plantea una serie de alimentos verdes, digamos, básicamente de origen vegetal, pero que además podemos estar consumiéndolo todo el año, con variaciones. Pero bueno, en todo caso que parta de los recursos locales y por supuesto de nuestras costumbres, ¿no? Porque además lo agroalimentario también tiene que ver con nuestras culturas, comer cosas que nosotros conocemos, que nos guste, todo eso tiene que ver con nuestro contexto cultural histórico. Bien, entonces ahí además también vamos a ver otros parámetros que nos van a permitir por lo menos entender y reconocer y aprovechar el consumo de alimentos que muchas veces han sido, que se botan, pues, hojas de, qué sé yo, de la remolacha, de la zanahoria, del brócoli, estos alimentos que usualmente eliminamos, reconociendo además que se calcula que en el planeta se bota entre un tercio hasta la mitad de los alimentos que se producen son desechados por el sistema capitalista. De manera tal que con este sistema, la canasta verde, vamos a aprovechar inclusive hojas, semillas,
raíces, partes de plantas que usualmente botamos, de alimentos que usualmente botamos, y aquí se estimula. Además también se estimula que no consumamos aditivos sintéticos que son ultraprocesados, que están a su vez relacionados a cáncer, diabetes, etcétera, enfermedades crónicas no transmisibles, según la Organización Panamericana de la Salud. Y aparte de eso, pueden utilizando los aliños que podemos producir inclusive en nuestras viviendas, así sea en un apartamento, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos. Revísenla y partamos de ahí, que eso nos va a ayudar muy bien a complementar, por ejemplo, las cajas, CLAP, entre otras cosas, con nuevos parámetros que en definitiva son los que se están imponiendo en todo el planeta, porque son visiones mucho más integrales y tenemos que entender que las cosas cambian, todo cambia, inclusive parámetros técnicos cambian. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que han sido influenciadas por ejemplo, las corporaciones y sus intereses geopolíticos y económicos, entre otros. Así que revisen ese material que va a ser de gran utilidad.